probablemente sea el abrazo del oso o el beso de la muerte, ¿no? Y además hay un factor, una población clave para que pueda triunfar Hillary Clinton entre los afroamericanos, porque se le acusa a Emanuel de no haber sido transparente en la investigación de este joven afroamericano que fue asesinado a tiros por la policía en una muerte que luego apareció en la cámara, la grabación de cómo había sido desproporcionado el ataque, ¿no? Claro, el tema con el voto afroamericano es que los afroamericanos que van a votar habitualmente van a votar movilizados por organizaciones de la comunidad, las cuales en su gran mayoría apoyan a Hillary Clinton. Entonces, probablemente la gente que no se ve motivada a votar por Clinton, por el apoyo de Rahm Emanuel, probablemente no vaya a votar, de hecho. O sea, no es que vote por Sanders, simplemente no va a ir a votar y eso no beneficia a Sanders. La pregunta es, ¿por qué van a votar los afroamericanos que acuden efectivamente a votar? Hasta ahora han votado abrumadoramente por Hillary Clinton. Y habría que ver los latinos también en Illinois, porque en Chicago también se han cerrado varias escuelas a raíz de una reforma educativa de Emanuel en zonas latinas. Entonces también ahí puede ser interesante cómo se maneja este voto, ¿no? Ahora, estamos acá viendo, este es el mapa de la votación latina en Estados Unidos, ¿no? Bueno, el que mayor cantidad de hispanos tiene es Nuevo México, ¿no? Bueno, Florida es importante y Florida es un caso particular, ¿no? Porque a diferencia de otros donde la mayoría es mexicana, de origen mexicano en Florida son los cubanos. Claro, los cubanoamericanos que hasta hace 2 elecciones presidenciales votaban abrumadoramente por los republicanos, pero desde hace un par de elecciones, cuando menos, están divididos generacionalmente. Los jóvenes votan por los demócratas, los mayores de 30 votan por los republicanos. El resto del electorado de origen latino, que es mayoritariamente de origen mexicano, vota en una gran proporción por los demócratas, pero no en la misma proporción que los afroamericanos. Los afroamericanos votan un 90% aproximadamente por los demócratas. Los latinos varían mucho según la elección, pero habitualmente está entre 2/3 y 3/4 del total de votos latinos orientados hacia los demócratas. Lo que hay que tener en cuenta con el voto latino es que habría que preguntarse si esto es basado en encuesta en donde lo que prevalece es la autopercepción, yo me defino como latino, o es algo que le asigna al electorado el encuestador, porque hay mucha gente de origen latino que no se define como tal, porque es el tema de la exogamia. Los latinos son la comunidad étnica en Estados Unidos que se casa en mayor proporción con gente de un grupo distinto al propio. Y cuando eso ocurre, sobre todo cuando se casan con anglosajones, por ejemplo, esos hijos de matrimonios mixtos, anglosajón y latino, generalmente ya no se identifican como latinos. Pueden reconocer un ancestro, pero no es su identidad primordial. Y eso, cuando se habla de latinos, habitualmente lo que se quiere, a lo que se refiere la categoría es a quienes se autoperciben como tales, que no son todos los que tienen origen en América Latina. Ahora, recordar además que estas elecciones no solo se dan en estados clave que han definido elecciones generales, como por ejemplo Florida, sino que además quien gana en esos estados se lleva a todos los delegados, que no necesariamente es así en estados anteriores donde se han realizado votaciones, que es proporcionalmente la repartición. Claro, por eso Florida, si Trump gana por un solo voto o gana por 30% de diferencia, igual se lleva a los 99 delegados, todos y cada uno de ellos. Nos están llegando imágenes vía Reuters de uno de los locales de votación. Vamos a confirmar de qué estado se trata. Bueno, ese es uno de los sistemas de votación, ¿no? Este no es un caucus, como dicen. El caucus es una representación física que cada grupo de votantes se pone a un lado se separan por grupos, ¿no? Acá es una votación convencional. Esa es parte de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Gran atención a este día supermartes, el tercer supermartes, por la cantidad de votos que están en juego, por cómo ya va a marcar el perfil de esa elección y quiénes van a quedar finalmente como candidatos. Además, precisar que falta todavía las respectivas convenciones de ambos partidos. Normalmente ya se llega con un ganador, ¿no? Generalmente, lo que hay que tener en cuenta es que aquí no importa cuántos estados ganaste, lo que importa es cuántos delegados ganaste. Y como decíamos antes, en casos como el de Florida, puedes ganar por un voto y llevar de todos los delegados del estado. En otros casos, donde los delegados se reparten de manera proporcional, si ganas por un voto de diferencia, te llevas más o menos la mitad de los delegados. En el casos como Ohio y la Florida, te llevas todos los delegados. Lo importante es cuántos delegados tienes, y en
En el caso de los demócratas, Hillary Clinton tiene una gran ventaja porque no solo va ganando en número de delegados, sino también va ganando en número de superdelegados. ¿Qué son los superdelegados? Son los congresistas, senadores, gobernadores del partido que asisten como delegados a la convención y que tienen plena libertad para elegir por quién votar. A diferencia de los delegados elegidos en primarias, que en principio estarían obligados a votar por el candidato que apoyaron durante la primaria, los superdelegados no tienen obligación de votar por nadie, salvo por quien ellos decidan, y eso tiende a favorecer, en el caso demócrata, a Hillary Clinton. Vamos a Canadá. Un atacante ingresó al edificio que aloja oficinas de gobierno en Toronto, sacó un cuchillo y atacó a 2 miembros de las Fuerzas Armadas que se encontraban de guardia en el lugar. Los 2 agentes fueron hospitalizados y atendidos con heridas no mortales, dijo la policía. La versión ha sido confirmada por Mark Saunders, jefe de la fuerza en Toronto. El detenido invocó a Alá y dijo que hiciera esto. Dios me dijo que viniera aquí a matar a la gente, señaló Saunders. El atentado se produjo en pleno centro de la ciudad canadiense. Saunders indicó que las consecuencias del ataque podrían haber sido mucho peores de no mediar la acción de 6 custodios militares. El atacante fue detenido de inmediato. Los investigadores lo identificaron luego como Ayani Hassan Ali, de 27 años, de nacionalidad canadiense. Mientras que en Bélgica, 4 policías resultaron heridos en Bruselas en el transcurso de una operación antiterrorista relacionada con los ataques de París del pasado mes de noviembre. La Fiscalía Federal confirmó que un presunto yihadista fue abatido en el enfrentamiento con las fuerzas especiales durante el operativo. Bueno, acá son 2 casos diferentes, ¿no? Porque uno están vinculados a un ataque coordinado, organizado y probablemente dirigido desde Siria, y el otro más bien parece ser esas acciones de los lobos, los llamados lobos solitarios. Lobos solitarios, ¿no? sí. Sí, digamos, cuando se trata de un atacante blanco que dice haber hablado con Dios y haber recibido instrucciones de matar a alguien, siempre se asume que es un problema estrictamente individual de insanía mental. Pero en los casos en donde el atacante es de origen musulmán, se tiende a pensar que es producto de algún tipo de conspiración o que la motivación política es más clara. Vamos a ver un reportaje sobre Breivik, en el caso de Noruega, cuya motivación política era explícita, pero que también muestra rasgos de perturbación mental. El punto es que habitualmente, si se juzga el caso como un caso político, de motivación política o motivado por perturbación mental, depende de la etnicidad del perpetrador, ¿no? En el caso de Bélgica es más grave porque ahí sí todo parece indicar que sería gente vinculada a los atentados de París de este año, donde murieron unas 130 personas. Y claro, se dijo desde un principio que uno de los perpetradores era de origen belga y que había huido nuevamente a Bélgica. No se cree que sea ni la persona abatida ni la persona que se da la fuga en esta ocasión, pero probablemente sea un grupo vinculado con los islamistas que participaron de los atentados terroristas en París. Una pausa y volvemos. Volvemos con más noticias y esta vez desde Turquía.